cuando era jovencito, cuando estaba ahorrando para este viaje, ahorré durante muchos años, que trabajaba 16 horas al día. Un día me dio así una historia ahí en el corazón, y lo bueno que tiene cuando tiene ese tipo de corazón es que se recupera súper rápido. Así que me quedé tranquilo y seguí trabajando las 16 horas, pero tomándomelo con un poquito más de calma. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you. Abandonamos San Salvador de Jujuy, continuamos dirección norte. Hoy vamos a pasar por un montón de pueblitos que yo quería parar a visitar, pero ha habido un cambio de planes nuevamente. Vamos a llegar al punto más al norte que yo quería llegar de Argentina, y luego cuando venga bajando voy visitando todos esos pueblitos. El punto más al norte que yo quería llegar es a Iruya. Hay un tramo ahí del ripio con mucha curva y pendiente. La rueda de atrás ya debería haberla cambiado. Vamos a ir avanzando y vemos lo que nos vamos encontrando. Me han dicho en la gasolinera que cuando menos me lo espere vamos a pasar de Yunga, que es todo este verde que se ve a mi alrededor, a desierto o tierra roja. En todos estos museos que he estado visitando estos días, esta ruta 9 que estoy haciendo era hace 200, 300 años, era si no el único paso, el más accesible desde Perú hacia Argentina. Y fue donde se dieron las principales batallas de la independencia de Argentina. Los españoles bajaban desde el virreinato de Perú por aquí, por este cañón. Sí, se ve claramente montaña, pero se ve ahí planito. Iban bajando por aquí ejércitos de 5.000, 6.000, 3.000 personas, y aquí los conteníamos. Tanto Martín Güemes como Belgrano, mientras San Martín avanzaba por Chile hacia el norte para atacar por la retaguardia. Muy interesante, es un punto muy estratégico. Jujuy tuvo un papel importante porque hizo varios éxodos, lo llamaron los éxodos de Jujuy. Hubo hasta 3, pero algunos de ellos fueron determinantes para vencerles, porque vaciaban todo esto de todo lo que producían, de ganado, de agricultura. Lo que podían llevarse se lo llevaban, lo que no podían llevarse lo quemaban o lo destruían. Entonces llegaban los españoles y no habían provisiones. Visitar estos escenarios justo después de visitar el museo es un lujo. Estoy prácticamente visualizando las batallas. Venimos avanzando aquí por este cañón y cuando menos nos lo esperábamos, ¡pum!, el desierto. Esa era la quebrada de Humahuaca, el río Humahuaca, quebrada de Humahuaca, y era lo que explicaba antes, el acceso desde Perú hacia Argentina. Hoy todo el día también va a ser medio de subida, o sea, poco a poco voy a ir subiendo, llegar casi hasta los 4.000 metros de altura en Iruya. No sé si Iruya será los 4.000, pero subiré hasta casi 4.000. Parada técnica, a ver dónde estamos, porque luego allá arriba, en Iruya, creo que no hay gasolineta. Vamos a arriesgar. Espérate un momentito, tranquilo, déjate de arriesgar. Pregúntale a la chica de las empanadas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Una consulta, ¿sabes si en Humahuaca hay gasolinera? Hay gasolinera. ¿Tú ven? Ok. ¿Falta mucho para Humahuaca? De aquí a 30 minutos. Ah, pues vamos rápido. ¿Cuánto valen las empanadas? 500 cada una y la media docena vamos a Un par de ellas podrías darme. ¿Son de hoy? Sí. 500 me has dicho, ¿verdad? ¿De pollo o de carne? De pollo. ¿Cuál está más rica? La que tú me digas. Las dos. Muchísimas gracias. Ponerla aquí a ver si no se me cae por el camino. Bueno, van a llegar frías. No vaya a comer. Muchas gracias. Bueno, voy a buscar un sitio donde comerme las empanaditas antes de llegar a Humahuaca. Gracias. Hasta luego. Bueno,
Vamos a avanzar un poquito, voy a ver dónde comer, a ver si no pierdo mis empanadas, que las he puesto ahí amarradas de cualquier forma, y alguna paradita para comer en algún sitio aquí que veamos bonito. Me han dicho que estamos a media hora de Humahuaca y ahí empezamos el off-road de hoy. Nos vamos de Humahuaca, pero volveré. Me gusta mucho, tiene muy buena pinta. Nos vamos de Humahuaca dirección Iruya. Estamos aquí en Humahuaca, 3.200 metros de altura. No me he dado cuenta de que veníamos subiendo y ya aquí empezamos a estar altitos. Por lo pronto no me está afectando la altura, ni a mí, ni a Rocinante, ni a Sancho. Creo que por aquí se llega al área de Potosí o Sucre. Mierda, ¿ese es el camino? No me... Vamos a seguir un poco más. ¿Cuál es el camino hacia Iruya? Ahí no había indicación. El GPS me anda por aquí, pero voy a consultarle a alguien. Ah, no, por aquí es. Bueno, arrancamos. Bueno, pues yo pensaba que Iruya estaba más alto todavía. Aquí estamos a 3.200. Iruya, creo que bajamos a 2.000 y algo. Mañana subiremos a 4.000 nuevamente. En fin, una montaña rusa. ¡Epa! Bueno, vamos a ir andando por aquí. ¡Hostia! Joder, me han dicho el lado de Jujuy está bueno. La parte mala empieza cuando llega el lado de Salta. Pues no quiero ni pensar cómo está la de Salta. Esto está también un poco movidito. Bueno, pues esto es lo que nos espera todo el camino. Otro arroyito. ¡Ey! Esa piedra estaba muy de pico. Mi rueda de atrás está un pelín gastada y lo noto claramente en la tracción. ¿Qué es? ¿Qué pueblito será este? Qué bonito, ¿no? Opa. O sea, para ir a Iruya hay que pasar por mitad del río, no me jodas. Yo no me quiero mojar los pies ahora. Yo no me quiero mojar los pies. Y es que me quedan un par de horitas por lo menos para llegar a Iruya. Ir con los pies mojados no debe ser muy agradable con estos fríos. Por aquí menos agua. Más. Igual. Ok. En fin, que me tengo que mojar los pies. Aquí está muy fría el agua. Basta. Esperad. No nos mojamos mucho los pies, afortunadamente. No sé por qué te quejas tanto, si en África te metiste en charcos bastante más profundos. Es más cerquita esta montañita. Bonitas, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Aquí sí que estamos, 4.000 metros de altura. Ahora para bajar sí voy a desactivar el ABS. Bueno. No sé si estáis viendo lo mismo que yo.
Y aquí vive gente. Aquí vive gente. Opa. He saltado la ABS. Llevo la ABS activado. Porque para las velocidades que yo llevo, el ABS me ayuda más que perjudicarme. Atentos a las terrazas de cultivo. A ver si alguien me cuenta de qué va el tema ese. Joder, no es tan empinado esto. Podrían haber puesto una recta. Fíjate cuántas curvas. No sé si lo veis ahí en el mapa. Me han puesto una recta aquí. No, sí es empinado, sí. Si pusieran una recta se hace un río, vaya. Vamos a seguir bajando, poquito a poco. Sin prisa pero sin pausa. Me lo habían pintado peor el caminito. Un poquito de ripio, pero bien asentado. Aquí le dicen ripio asentado. Pues no tiene ni serrucho. Bonito. ¿A dónde irá esta señora sola por ahí para arriba? Si ahí no hay nada. Madre mía. Madre mía. Ahí vive gente, sí. Ahí vive gente. Yo creo que ni el abuelo de Heidi vivía en un sitio tan remoto. Me cago en 10. Es que ahí se echan a rodar un poco y caen por esos acantilados. Madre de mía. Joder. Qué locura, ¿no? Y de nuevo la insignificancia del ser humano. Aquí soy otra vez una hormiguita. ¿Habéis fijado? Madre mía. Madre mía. Escucha, que hemos bajado de 4000 y pico a 2000 y pico en 0, porque hay un pueblo en Irusha. Vamos a intentar entender a quién se le ocurrió la genial idea de hacer un pueblo en Irusha, tan perdido de las manos de Dios. Madre mía. ¿Y ese cráter de ahí? Ese cráter se llevó la carretera para dificultarlo todo aún más. ¿Qué pasa? Bueno, no te distraigas mirando, no te distraigas. Por aquí cuando llueve fuerte vendrá bien de agua, ¿no? Mira. Pues céntrate. ¿Dónde era el cráter ese que he visto? Había un cráter que se ve claramente que se llevó la carretera y tuvieron que rellenarla de piedra. Me da hasta yuyu pasar por ahí. Aquí, justo aquí. Me iba a parar para mirar para arriba. No me paro, vaya. Vale. No te embales. Y esa pared parece artificial, parece como una represa. Qué locura, de verdad. Qué locura. ¡Upa! Buen agujero había ahí, sí señor. Esto es a lo que me refiero, que cuando viene agua da miedito mirar por ahí abajo. Aquí igual, cuando venga agua por aquí, madre mía. Bueno, parece que estamos abajo del todo ya. Hemos bajado todo el acantilado. ¿Qué me decís de esa pared de ahí? Una locura, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Todavía queda un poquito más de acantilado aquí a la derecha. Seguimos recto. Mierda. Me ha mojado más ese charco que el río que pasamos antes. La parte buena es que estamos llegando ya. Creo. Según el GPS estamos a 5 minutos. 6 minutos ya. Vale.
se le habrá ocurrido, tengo que investigarlo, alguien me lo tiene que decir, hacer esta ciudad aquí, Irusha. Esto está en mitad de las montañas, ojito, ¿eh? Rodeados por acantilados y cañones por todos lados. Fijaros qué acantilados alrededor de toda la ciudad. De la ciudad no, alrededor de todo el pueblito este. Estoy ahogado por dos motivos. Lo primero porque estamos a casi 3000 metros de altura. Y lo segundo porque, madre mía, qué cuestecita también tiene el pueblito este, ¿no? Me ha picado algo anoche aquí en este ojo. Tengo que averiguar qué es. Alguna cremita o algo, a ver si voy a la farmacia que me den una cremita o algo. Entre este que lo tengo jodido y en este que me ha picado algún bicho, estoy para arrastre. Es que es normal que vaya ahogado. Madre mía, las cuestecitas que hay aquí. Mira para arriba. Mira para abajo. La altura dice que da dolor de cabeza y que también da mareo y agotamiento, falta el aire. Pero a pesar de las alturas, ha merecido la pena la visita a Irusha. No sé qué tiene este pueblo que irradia paz por todas las esquinas. Pero la visita a Irusha no ha terminado aquí. No estaba previsto, pero allá vamos. Anoche, mientras cenaba, hablando con el camarero, había otra persona sola en la mesa de al lado. Y hay un trekking aquí. El mirador del Cóndor. Allí. Aquel piquito de allí. Así que vamos a ir al mirador del Cóndor a ver qué se ve desde ahí. Ya sabéis que los trekking y yo no nos llevamos bien del todo, pero algo pasará. Vamos a echar a andar a ver hasta dónde llegamos. Todavía no he empezado la ruta y estoy con la lengua afuera. Llevo 10-15 minutitos de subida, solo subida. El pueblo, el inicio de la ruta al mirador del Cóndor. ¿Por dónde se va a subir? Por ahí. Entiendo que allí habrá un caminito o algo que suba. Eso es imposible. ¡Qué locura! Vamos a seguir. Bueno, no, voy a esperarme 2 minutos más que vuelva el corazón a su sitio. Está un poco movido del sitio. Y continuamos subiendo. Aquí creo que estaba pensando, ¿sigo para arriba o me doy la vuelta? Yo siempre era como las cabras monteses, esas que van por las paredes. Que es lo que se veía desde abajo. Paredes. Digo, ¿cómo se va a subir eso? Pues por ahí. Por la pared. Mi corazón se cansa muy rápido. Pero también tengo la facultad de que se recupera más rápido todavía. Cuando era jovencito, cuando estaba ahorrando para este viaje, ahorré durante muchos años, que trabajaba 16 horas al día. Un día me dio así una historia ahí en el corazón y fui al cardiólogo y me dijo, tu corazón está perfecto, tienes que dormir más y tomar menos café. Pero dice, no, tu corazón tienes un corazón de atleta. Lo bueno que tiene cuando tiene ese tipo de corazón es que se recupera súper rápido. Así que me quedé tranquilo y seguí trabajando las 16 horas, pero tomándomelo con un poquito más de calma. ¿Seguimos subiendo? Madre mía. Yo que por ahí para abajo. Madre mía. ¿Viste lo que por ahí para abajo? Bueno, ya hemos recuperado. Vamos a darle otra pateadita más. Y yo creo que debemos de estar cerca, ¿eh? Yo creo que ya sí, ¿no? Ya sí estamos aquí, ¿no? Parece que sí. Parece que sí. Estamos aquí. Creo. No sé si haya que andar mucho más para allá ahora. ¿Este es el mirador del Cóndor o el sendero sigue para allá? Creo que hasta acá. Yo por lo menos hasta acá. Porque no. Yo creo que también. No, lo que hizo GPS que es acá. Ah, ok. Digo, a lo mejor digo, como se ve todavía por... Y capaz que podés. Yo me planto. ¿Tiene ganas? Yo me planto también. Pues sí, aquí me planto. ¿Podríamos seguir para allá? Pasa un poquito por ahí. Pero no, yo creo que aquí tenemos suficiente buena pista. El café que me han dado esta mañana con la media luna ya lo tengo en los talones.
Y otra cosa que también se aprecia perfectamente desde aquí es el difícil acceso a este pueblo. Hacia arriba, un río. Hacia abajo, un río. Y en temporada de lluvias no quiero ni pensar cómo se tiene que poner esto de ríos y chorros y cataratas de agua. O sea, debe ser complejo. Ayer ya me explicaban el por qué, porque mi duda es ¿por qué este sitio para este pueblo? ¿O se estaban escondiendo de algo o de alguien? ¿O no tiene ninguna explicación? Claro, si se está escondiendo, pues sí, que sea difícil llegar y que nadie, que pues aquí no hay nada que recolectar, no hay oro, no hay fruta, no hay verdura, no hay animales. Entonces un sitio aquí, pues en mitad de ninguna parte. Y alguien me explicó que si tú continúas el río por esas montañas, al final llegas a las yungas o selva. Y si lo continúas hacia aquella montaña, llegas a la ruta 9, que antiguamente era uno de los caminos del Inca. Entonces esta es una ciudad de paso desde donde se recolectaba la fruta, la verdura y la comida, al paso donde un montón de gente que pasaba por ahí necesitaba la fruta, la verdura y la comida. Y aquí hay una parada intermedia, o sea que es el único sentido que finalmente le encuentro. Iruya, como dicen en Argentina, Iruya. Yo lo leería Irucha, pero es Iruya. Yo imagino que todos esos sitios que veo en estas alturas serán para guardar el ganado. Serán para guardar el ganado porque otra función no le encuentro. Pero claramente están abandonados a día de hoy. Y mientras sigo yo aquí subido en mi mundo reflexionando, hay una cosa que no me quito de la cabeza: la bajada. Bueno, comenzamos la bajada. La bajada siempre dice que son más fáciles que la subida. Alguna gente dice que no, que luego tienes que ir reteniendo y que vas reteniendo y que te va a costar más trabajo bajar que subir. Pero yo creo que a mí me cuesta más. A mí me cuesta más, por supuesto, subir. Bajar la gravedad algo me ayudará. Como era previsible, la bajada va sola. No tiene color. Qué diferencia. Lo conseguimos. Misión cumplida. Oye, pues si me duelen los piececitos, de ir así con los deditos, agarrando la subida y la bajada. Trekking concluido, ahora sí que sí. Nos despedimos de Iruya con mucha pena. Lo preparamos todo para mañana dirigirnos a Humahuaca. En Humahuaca tenemos que ver el Hornacal, la sierra de los 14 colores. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.